lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 en la mañana, listos ya para el comentario, el monólogo de esta mañana, el comentario sin rodeos a través de el noticiero a primera hora por Sonorama. No se olviden ustedes, nuestras frecuencias en señal abierta en varias provincias del país, 103.7 FM estéreo en Quito, provincia de Pichincha, para Ecuador y el mundo, www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Radio Sonorama en Facebook. Estamos en nuestro canal de YouTube de Sonorama TV. Dios les pague, como siempre, la habitual visualización a esta hora para comenzar a escuchar el comentario sin rodeos en nuestras plataformas digitales. E igualmente ya comienzo a transmitir a través de mis cuentas personales en TikTok. Buenos días a los queridos tiktokeros que están conectados con este humilde comunicador social. Estamos transmitiendo a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela B, es mi cuenta personal de TikTok, y estamos ahora mismo en Instagram, mi cuenta personal Fabricio-Vela. A ver, ahí. Ya, ahí, ok. Bueno. Saludos cordiales para quienes me siguen en mis cuentas personales, que ya veo conectadas algunas personas en Instagram y también en TikTok. Gracias por su generosa sintonía. Tenemos una mañana muy bonita en la capital, cielo totalmente despejado, pero está corriendo bastante viento. Tomen en cuenta el comportamiento del viento, tomen los recaudos del caso. Y bueno, con estos soles, protéjase, por favor. Hay un bloqueador, proteja el rostro, proteja la piel, que eso también es importante. Bueno, a ver, quiero empezar antes de hablar de lo político. Este es un servicio social, sobre todo para los vecinos de varios barrios del sur de la capital. Póngame el comunicado de la Municipalidad de Quito, es un comunicado de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EMAPS. Este comunicado fue emitido ayer. El equipo técnico se encuentra reparando una rotura de tubería de 24 milímetros, entiendo que es esto, del tanque Argelia Baja, del tanque Argelia Bajo, que afectó el servicio a los moradores de Solanda, La Mena, Argelia, San Bartolo y parte de La Gatazo. Son varios barrios del sur de la capital de la República. Debido a que fue necesario realizar la instalación de una pieza especial adicional para el arreglo, estos trabajos se extenderán. El servicio se restituirá en horas de la mañana del jueves 3 de agosto, o sea, hoy. Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Y gracias, Santi. Pulgadas, gracias, ingeniero. No eran milímetros, eran pulgadas. Gracias. 24 pulgadas. Gracias, ingeniero Carlos Páez. Usted es ingeniero y sabe mejor que yo de esas materias. Esto a propósito de un mensaje que había recibido, ¿no? Solanda y 4 barrios más del sur sin gota de agua desde ayer. Nadie nos abastece, aunque sea en canecas, dice. Desde el mediodía de ayer se acabaron los botellones, las botellas y los garrafones. Así que esperamos que en la mañana se pueda cumplir con el arreglo de la tubería, ¿no? De 24 pulgadas, me aclara el ingeniero Carlos Páez, que ha provocado la escasez de agua potable en estos barrios del sur de la capital. Ustedes saben que sin agua es imposible, es imposible, así que estamos pendientes de aquello, esta alerta para el EMAPS y obviamente a los vecinos del sur, gracias por alertarme y poder difundir esta información a través de nuestro programa. Bueno, entramos en materia y hablemos un poquito de lo político, porque hoy tengo de todo como en botica. Hoy tengo de todo como en botica. Wilson Cueva, que vive en Solanda, me dice, me bañé con la tacita como en los viejos tiempos, ¿ah? Sí se debe haber bañado. Bueno, póngame la caricatura de Vilma Traca, vea. Póngame la caricatura de Vilma Traca. Hoy tenemos de todo como en botica. Empecemos hablando del presidente. Yo creo que esta caricatura de Vilma Vargas, de Vilma Traca, grafica de manera frontal, la situación por la que ha atravesado el presidente de la República desde el inicio de su gobierno. Entonces, en la primera, Correa no me deja gobernar. En la segunda, Nebot no me deja gobernar. En la tercera, Isa no me deja gobernar. En la cuarta, la Asamblea no me deja gobernar. En la quinta, la Corte Constitucional no me deja gobernar. Y en la última, Guillermo Alberto Santiago no me deja gobernar. ¿Qué tal?
siempre echando la culpa al resto y no asumiendo las propias responsabilidades. Ahí en la caricatura faltaron los medios. Los medios no le dejamos gobernar al presidente. Gracias, Santi. A mí me parece que esta caricatura grafica de modo muy interesante el hecho de que el presidente Lasso durante 2 años y 2 meses siempre estuvo evadiendo responsabilidades propias y responsabilizando a terceros de la situación de su gobierno, del fracaso de varias decisiones de su gobierno, de la inacción de su gobierno frente a temas de la coyuntura, y un gobierno que está de salida, que ya no sabe a quién más echarle la culpa. Hablaba justamente, y en esa caricatura se veía, porque el presidente habló en su momento del famoso triunvirato de la conspiración, integrado según el presidente Lasso, que lo mencionó en varias ocasiones, por Correa, por Nebot y por Issa. Pero el presidente Lasso siempre eludió profundizar en las razones por las cuales él, su gobierno, decidió romper una alianza que él y su gobierno habían aceptado inicialmente con el expresidente Correa y el líder socialcristiano Jaime Nebot. Alianza que iba a permitir, en teoría, brindarle un primer atisbo de gobernabilidad de la función legislativa. Ya yo vuelvo a señalar lo que he advertido permanentemente en este espacio. En nuestro país, el pacto político, el acuerdo político se sataniza. ¿Y se sataniza por qué? Primero, porque no tenemos cultura política. Empecemos por ahí. Ni los ciudadanos, ni los políticos, ni los opinadores, ni los medios. Aquí no tenemos cultura política. No tenemos. No entendemos la importancia de un acuerdo entre aquellos que piensan diferente, que piensan distinto. Entonces, cuando vemos que Lasso se reúne con Correa, o que Correa habla con Nebot, o que Nebot habla con Issa, o que Issa habla con los socialcristianos, inmediatamente los satanizamos sin entender la importancia de que se busquen mínimos, entendiendo que hay líneas rojas, pero que se busquen mínimos, acuerdos mínimos en función de un mínimo de gobernabilidad. Ese es el primer problema que tiene el Ecuador, la ausencia de comprensión, de entendimiento, de educación política. Tenemos en el Ecuador, ¿ya? Pero sobre eso, ¿quiénes son los responsables directos? Los propios políticos. Y ahí viene el segundo elemento. ¿Por qué razón? Porque los políticos se han encargado de no transparentar sus acuerdos. Porque los políticos lo hacen tras bastidores. Porque los políticos lo hacen por debajo de la mesa. Y cuando se les pregunta, uno se encuentra con evasivas, con desmentidos o con respuestas como aquella de Abdalá Bucaram en 1995, cuando pactó el Partido Rolosista con los socialcristianos, y él habló de que pactaba porque le daba la gana, el pacto de la regalada gana. Y acuérdense ustedes que allí quedó bautizado ese pacto como el pacto de la regalada gana. Los medios le llamaron el pacto contra natura, etc. 94 me parece que fue ese, si mal no recuerdo, ¿ya? Porque en el 95 ya fue presidente Alarcón del Congreso y fue reelegido presidente Alarcón del Congreso en el año 96. Fue en el año 94, el pacto de la regalada gana, que los medios le llamaron el pacto contra natura, ¿ya? Entre los socialcristianos y el Partido Rolosista, que tenían fuerzas muy importantes en el Congreso Nacional. ¿Por qué no los transparentan? ¿Por qué no se reúnen a la luz del país? ¿Por qué no le dicen, ¿saben qué, presidente Lasso? ¿Saben qué, ecuatorianos? Estoy a punto de sentarme a gobernar. Y si yo quiero fomentar el gobierno del encuentro, hay que encontrarnos inclusive con aquellos con los cuales no comulgamos. Entonces yo llegué a través de una alianza con el Partido Social Cristiano. Claramente soy un contradictor del correísmo, pero debo reconocer que el correísmo es la fuerza más representada en la Asamblea. No hace mayoría por sí solo, pero es la primera minoría. Es el bloque más representado, tiene 49. Necesito un mínimo de gobernabilidad.
yo le invito al país a que me acompañe en esa cruzada y lleguemos a acuerdos mínimos. No solamente para repartirse la conducción de la legislatura, sino para establecer una verdadera agenda con mínimos que puedan sacar este país adelante. Yo creo que no estoy diciendo nada loco. Tal vez loco para la locura que en la política implica este país. Pero en democracia así debería funcionar. Pero claro, lo hicieron tras bastidores, saltaron algunos opinadores, otros se dieron el trabajo de llamarle directamente a Guillermo Lasso, porque esto fue público, y tenía línea directa con el hoy presidente de la República, ¿ya? Le advirtieron, ¿cómo es posible que usted quiera pactar con el correísmo, que no sé qué? Y un acuerdo que estaba listo para el 14 de mayo, lo rompieron el día anterior, la víspera, el 13, cuando ya estaba listo. Yo no creo que sea tan complicado que un líder político le plantee al país la necesidad de acuerdos mínimos con aquellos que no piensan de la misma forma. No solamente con las fuerzas políticas, sino con los sectores sociales, con los sectores populares, con los gremios, con las cámaras de la producción, con los diferentes actores de la sociedad. Este país necesita eso, necesita unos mínimos. Yo me niego a aceptar que en este país no se pueda llegar a consensos mínimos sobre temas en los cuales creo que todos, el 100% de los ecuatorianos estamos de acuerdo. No me digan a mí que no podemos tener mínimos sobre el combate a la inseguridad. No me digan eso. Claro que hay visiones. Y yo por eso siempre peleo por defender la visión ideológica que todos tenemos. Porque claro, el cómo hacerlo es lo que muchas veces provoca divergencias, porque hay visiones, hay concepciones ideológicas, políticas, etcétera. Pero sobre el hecho macro, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que se necesita enfrentar con eficacia la grave crisis de seguridad. Si se ha de poder, pues llegar a mínimos, ¿no les parece? Pero retomo a propósito de la caricatura. Lo primero, presidente Lasso bien pudo, creo yo, haber asegurado un margen mínimo de gobernabilidad. Presidente Lasso, siendo candidato, siempre habló de respetar a la oposición, porque él fue oposición. Pero es más fácil ser oposición que ser gobierno. Por eso hay ministros de Estado que cuando fueron legisladores, todos los días aparecían en los medios y hacían declaraciones, porque eran oposición. Hoy que son gobierno, hay ministros de Estado que hacen montes camino al foro, que no aparecen, que tienen un perfil no bajo, sino subterráneo, y cuyo rol en el manejo de la cosa pública no ha sido malo, ha sido paupérrimo. Están calladitos ahí, calladitos, cuidando el puesto, esperando que pase el tiempo y que se termine el gobierno. Es más fácil ser oposición que ser gobierno. ¿Ya? Y cuando el presidente Lasso era oposición, defendía el rol de la oposición, pues. Y cuestionaba y decía que el gobierno de turno tenía que respetar a la oposición y tenía que entender que hay una oposición con la cual hay que saber gobernar. Pero llegó a la presidencia y no supo hacer aquello que él mismo, cuando era candidato y era opositor, él decía, pues, él predicaba. Y siendo gobierno, no puso en práctica lo que él predicó siendo oposición. Ahí está la diferencia. Entonces era facilito echarle la culpa, que Correa no le deja gobernar, para empezar. Luego que Nebot no le deja gobernar. Yo le pregunté a Nebot hace unas semanas que conversé con él en Guayaquil. Yo se lo dije, yo no entiendo cómo usted en 2016 le dijo públicamente que creyó conocer al verdadero Guillermo y que no lo había conocido. Y a la vuelta de la esquina, 5 años después de esa declaración, o 4 años después, porque fue en 2020, para las elecciones de 2021, termina declinando una candidatura propia del Partido Social Cristiano, que era la de Cristina Reyes Hidalgo, para respaldar la candidatura de Guillermo Lasso. Y claro, el objetivo, dijo Nebot, era derrotar al correísmo, bla, 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 bla. Ese era el objetivo. A la vuelta de la esquina se rompió esa alianza que le permitió a Lasso llegar al poder, porque estoy seguro que sin los socialcristianos era muy complicado que el presidente Lasso pueda ganar las elecciones en 2021. Luego le echa la culpa a Issa, cuando lo lógico, si él, siendo opositor,
defendía las visiones de los indígenas, y de eso hay un montón de videos. Defendía la lucha del pueblo indígena, hay un montón de referencias. Cuando Lasso no era presidente, siendo presidente, debió haberse acercado al movimiento indígena y buscado acuerdos mínimos. Por supuesto que hay líneas rojas en las que muy difícilmente se van a entender. Tal vez los temas del extractivismo, tal vez los temas de los subsidios. Yo sí creo que en este país sí se debe poder llegar a unos mínimos, ¿no? Los señores de la CONAIE llevaron adelante una movilización en junio del año pasado. Luego de eso se instalaron unas mesas de diálogo. Mesas de diálogo en las cuales el presidente no participó nunca, nunca. A Francisco Jiménez le han dicho de todo, de todo. Y sin embargo, él fue el que lideró las mesas a nombre del gobierno para tratar de apaciguar los ánimos y llegar a acuerdos mínimos con la CONAIE. A Jiménez lo dejaron ahí, el presidente no lo acompañó. El presidente ni siquiera estuvo el día de la firma del Acta de la Paz en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. No estuvo el presidente. Ese hubiese sido un mensaje poderoso, un mensaje de más de liderazgo, creo yo, creo. Yo lo dije en su momento. Porque es la única manera, demostrando ese liderazgo, de acercar posiciones. Luego, la asamblea no me deja gobernar. Yo voy a repetirles a ustedes lo que he venido diciendo a lo largo del tiempo, que a alguna gente no le gusta. La asamblea me obstruye, la asamblea no me deja, la asamblea esto, la asamblea aquello. Esa asamblea paupérrima, esa asamblea con personajes de vergüenza, no todos, porque en la asamblea también había buenos elementos, pero había otros de vergüenza, de terror, que provocaron que esa asamblea tenga una imagen, una calificación positiva del 6%. Una asamblea de terror. Yo pensaba que el periodo anterior había sido el peor. No, el peor es este último, el de la asamblea disuelta. Pero esa asamblea de terror, esa asamblea de nivel paupérrimo, solamente le negó un proyecto de ley a Guillermo Lasso. Uno. Es mentira que todo lo que mandó el gobierno le negaron. Falso. Eso no es cierto. Simplemente revisen cuantitativamente y se van a encontrar con que un solo proyecto le negó la asamblea. La ley de inversiones del año pasado. Que luego de que le negó la asamblea, acuerden ustedes, la reacción furibunda del presidente de la República. Furibunda. ¿Ya? Que incluso llegó a decir que hubo 5 legisladores y un asesor que le pretendieron extorsionar al gobierno, a los cuales denunció en la fiscalía, y 5 meses después, muy convenientemente, porque estaba en ciernes, el juicio político al Consejo de la Judicatura, el propio denunciante, el señor presidente de la República, pidió el archivo con un argumento ridículo, de que ya había pasado el tiempo y que la fiscalía no había investigado. Una ridiculez que yo nunca la había visto. Pero era porque estaba en ciernes el juicio político. Y necesitaban los votos para salvar a los señores del Consejo de la Judicatura. Así de simple. Y lo dijimos en su momento. También arremetió contra Javier Hervas, luego de la ley de inversiones. Acuérdense ustedes. De esas cosas no ha pasado nada, pues. Esa fue la única ley que le negó la Asamblea. La Asamblea, si bien es cierto, no le aprobó al presidente el proyecto original de libre expresión y comunicación. ¿Ya? Porque la Asamblea aprobó una reforma a la ley de comunicación, el presidente la vetó. Y el presidente envió un veto por inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional en buena parte del veto le dio la razón al presidente. Esa Corte que hoy le dicen obstruccionista, esa Corte en esa ley, por ejemplo, le dio la razón al presidente Lasso. Es que la memoria aquí es corta. Hoy la Corte no vale. Pero cuando le da la razón al gobierno, es la Corte de lujo. Esa Corte que hoy no vale, para quienes respaldan al gobierno, esa Corte le dio la razón al gobierno, al presidente Lasso, cuando vetó parcialmente el proyecto de reformas a la ley de comunicación. Y finalmente, lo que está vigente, que supuestamente era urgente, es el producto de la propuesta del Ejecutivo con el veto del presidente. Digo, supuestamente era urgente, porque hasta el sol de hoy no hay un reglamento para la aplicación de las reformas a la ley de comunicación. La ley de comunicación no tiene reglamento. Y sí me llama la atención que mis colegas que tanto defendían la necesidad de una reforma a la ley de comunicación no digan nada de que no hay un reglamento, porque no hay reglamento, así que no ha sido tan urgente como se pensaba. ¿Ya? La reforma para que los militares
participen en tareas de seguridad interna complementarias con la Policía Nacional. Era una reforma a la Constitución. Esta reforma iba a ser aprobada, estaba ya lista para el segundo debate. Que se demora, pues si recién la envió en diciembre. Y hay unos plazos que dice la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y es más, y aquí lo evidenciamos, la Asamblea, en el trámite de ese proyecto de reforma constitucional, se tomó el tiempo mínimo, el tiempo mínimo que establece la ley para poderlo tramitar. Estaba ya listo el informe para segundo debate, pero la Asamblea la disolvieron. ¿Y qué pasó? Los militares no pueden, sin estado de excepción, ejercer tareas complementarias con la policía, pero el responsable es el presidente, no es la Asamblea, si ya estaba lista. La reforma tributaria, memoria corta que tenemos en noviembre, la famosa abstención, ¿o no se acuerdan? Y todo lo que se dijo después de la famosa abstención. Memoria, acordémonos. Pero la Asamblea no me deja gobernar. Les estoy demostrando que es falso que la Asamblea le negaba todo al presidente de la República. Le aprobó la ley para el uso legítimo de la fuerza. Aprobó la Asamblea una ley que reformaba varios cuerpos normativos vinculados con el tema penal y con el tema de seguridad. Pero aquí solamente vemos lo que nos interesa. Entonces es mentira eso, es mentira. Que habían procesos de fiscalización, esa es otra cosa, esa es otra discusión. Y a ustedes les consta, ustedes que me siguen y que me honran diariamente con la sintonía, saben perfectamente cuál fue mi posición respecto del trámite del juicio político en la Asamblea. Yo defiendo y defenderé siempre la capacidad de fiscalización. Ese juicio político, como se lo tramitó después, fue una vergüenza, y lo dije en este espacio. Y luego de escuchar la primera jornada de debates, ya, sin sustento, solamente con discursos periféricos, preestablecidos, sin ningún tipo de profundidad, lo dijimos en este espacio. Pero que no venga a decir el gobierno que todo le negaba a la Asamblea, porque eso es mentira. Ya, y sigue la Asamblea, ahora no le deja gobernar la Corte Constitucional. Porque el presidente de la República, me imagino yo, pensaba, o le hicieron creer al presidente, que era una buena idea disolver la Asamblea porque va a tener luz verde para decidir y aprobar los decretos leyes que quiera, sin entender que la propia Constitución establece la prerrogativa del control constitucional que tiene la Corte Constitucional. Siendo político de oposición, siendo candidato, Guillermo Lasso defendía la independencia de las funciones del Estado. ¿Ya? Defendía el equilibrio de los poderes, defendía los pesos y los contrapesos. Siendo poder, critica porque resulta que le incomoda ese contrapeso que sin Asamblea tiene hoy el Ejecutivo, que es la Corte Constitucional. Entonces ahora se dice de todo. La Corte obstruccionista. Se dijo una mentira en las últimas horas. Que la Corte ha hecho abajo el acuerdo comercial con Costa Rica. Ayer estuvo aquí Daniel Legarda, el ministro de la Producción, hombre serio, con el legítimo derecho que le asiste, criticó a la Corte Constitucional, pero dijo, vamos a respetar lo de la Corte, porque hay que decirlo, no es que la Corte ha declarado inconstitucional el acuerdo comercial con Costa Rica. No estamos de acuerdo, pero ya estamos hablando con Costa Rica para subsanar el tema de los mecanismos de solución de controversias. Pero es que el gobierno no se manda solo. Y tiene una Corte Constitucional. No querían una Corte independiente, pero ahora a la Corte le dicen obstruccionista, le dicen correísta, que es lo más gracioso que se ha escuchado. Olvidándose que esta Corte, nació a partir de las decisiones del Consejo Transitorio del doctor Trujillo. Y la renovación parcial de esta Corte se dio en el contexto de Guillermo Lasso como presidente. Pero aquí es la fácil, la vieja confiable, el correísmo. La vieja confiable. Y echarle la culpa al resto. Entonces, nadie le deja gobernar. Y la última, no me deja gobernar el propio Guillermo Lasso. Por eso yo digo, el presidente Lasso es lamentablemente el peor enemigo de Guillermo Lasso. Él es el peor enemigo. Entonces, yo creo que el presidente tiene que hacer un ejercicio de autocrítica respecto de los errores que ha cometido su gobierno, que ha tenido también aciertos. Yo sería incapaz de decir que el 100% de las decisiones de Lasso han sido malas.
Yo al menos, yo no soy de los que piensan absolutos. Yo no creo que en la vida o es blanco o es negro, la vida tiene matices. Y cuando hay cosas positivas hay que decirlas. El problema es que cuando hay cosas negativas le echan la culpa al resto. Y ayer el presidente no le fue bien en la ciudad de Cuenca, en una visita a la ciudad de Cuenca por parte del presidente Lasso, donde hizo una declaración. Escuchemos lo que dijo el presidente Lasso en Cuenca. Póngale el video. Presidente, me parece, en primer lugar, yo les quiero compartir el testimonio de haber visitado este centro de salud tipo A, donde los pacientes, las mujeres, las madres, traen a sus hijos para una atención preventiva. Presidente, ¿qué se siente tener este rechazo ciudadano? No sé si ocurre en todo el país, parece que usted lo está verificando en estos momentos. Y sobre todo, ¿qué se siente ser el primer mandatario, presidente, que ha ofrecido y no ha cumplido nada de lo que ha dicho para Suárez? Yo creo que su pregunta más que pregunta es una afirmación que no corresponde a la realidad. Por ejemplo, hoy no pude sobrevolar por problemas del clima, pero hemos resuelto los nudos críticos en la carretera de Molleturo. Hemos estado trabajando y hemos ofrecido, vamos a firmar hoy con el alcalde la asunción de la deuda que me comprometí a asumir como gobierno central, deuda del tranvía. Así que lo estamos haciendo. Y usted puede constatar que esto es cumplir. Si algo yo le valoro al presidente Lasso, por ejemplo, es que frente a esa pregunta durísima de un colega de la ciudad de Cuenca, de la provincia de Azuay, el presidente Lasso no se enoja, no se encrespa, no lo ofende, no lo acusa de nada, no pierde la calma y le responde. Si algo se puede valorar de aquello. Luego, ayer no le fue bien al presidente Lasso porque hay imágenes que se viralizaron que daba cuenta de de un malestar de parte de la población cuencana con la presencia del presidente, porque en Cuenca, en la provincia de Azuay, sienten que el gobierno no les ha cumplido. Y ojo, durante buena parte del gobierno, durante la primera parte del gobierno, tuvieron un ministro de Transporte y Obras Públicas cuencano, un hombre de dilatada experiencia y recorrido político, Marcelo Cabrera. Y sin embargo, las vías de la provincia de Azuay son un desastre, son de terror. Entonces, frente a esa pregunta de alguna manera refleja el mal momento que pasó el presidente Lasso en Cuenca. Pero sí debo destacar que el presidente no perdió la calma. Yo creo que eso también hay que decirlo. Y bueno, no me quiero quedar solo con el presidente Lasso, pues yo decía, es de todo como en botica. Yo no sé por qué, por ejemplo, en el caso del otro lado, cuando se les pregunta se enojan. El otro día yo le pregunté a la ex asambleísta y candidata Paola Cabezas, y debo reconocer que no es que Paola se enojó ni mucho menos, pero claro, yo leía que alguna gente se indignó porque osé hacerle la pregunta sobre la detención del hijo de Gustavo Petro en Colombia, porque de esa detención hay publicaciones de medios colombianos, entre ellos la revista Semana, sobre una supuesta relación con una persona, con un personaje que figura como candidata asambleísta alterna. Entonces ayer le hacen la misma pregunta a la candidata presidencial Luisa González. Póngame, por favor, ¿qué pasó en esa entrevista con Gisela Bayón? Me gustaría también preguntarle sobre esta información que salió en la prensa colombiana sobre la detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, y que impactó más allá de las fronteras de Colombia, llegando hasta Ecuador. Se involucra en este tema a una candidata del correísmo, a Bulgarín, quien pues es parte, al parecer, según entiendo, de esta investigación, por utilizar dineros que venían parece que de dudosa procedencia para la campaña de Petro. ¿Y quién en denuncia Colombia. eso? ¿Quién Esto es denunciado. Justamente la revista Semana acaba de sacar un artículo. ¿Y quién es el autor de la denuncia? Bueno, se lo llevaron, ahora está detenido el hijo de Petro, ¿no? Yo tengo que ver con Colombia. Pero yo le estoy haciendo la vinculación. ¿Usted conoce a los candidatos que están en la asamblea? No sé quién, mire, Colombia, Perú, Chile,
Ya mismo me vinculan, no sé, pues, aquí el único que está vinculado con la mafia albanesa es el presidente Guillermo Lasso. Y eso es lo que debería estarnos preocupando, y eso es lo que debería estar en el ¿Ustedes debate. investigan a sus candidatos? Ahora, yo le voy a decir una cosa. Hay candidatos, somos el partido político con mayor número de candidatos. El que empezó esto fue el señor Villavicencio, el mismo que tapó Pandora Papers, la corrupción de este gobierno, los vínculos de la mafia albanesa con el gobierno de Guillermo Lasso. Yo ahí me pregunto, ¿es tan difícil responder? O sea, Gisela le hace una pregunta directa. Yo no sé por qué se enojan cuando se les pregunta. Gisela no ha hecho ningún juicio de valor. No le está diciendo a la candidata González, no le está vinculando a la candidata González con un hecho de corrupción. Le está preguntando, a partir de una publicación en Colombia, de un tema que es un escándalo en Colombia, donde aparece el nombre de una persona que figura en la lista de candidatos a asambleístas de Revolución Ciudadana. Es tan difícil responder. Yo pregunto, ¿por qué no pueden responder? Pero lo que hacen es enojarse frente a la pregunta incómoda, porque les parece incómoda. Desestimar, no responder, y luego desviarse y decir, el único que tiene relaciones con la mafia es Lasso, que la mafia albanesa, que no sé qué. La pregunta es directa. Ya. ¿Hay o no? O sea, ¿qué pasa a la interna de Revolución Ciudadana frente a esto? ¿Cuál es la respuesta de Revolución Ciudadana frente a la supuesta relación de una candidata asambleísta alterna con un hecho que está siendo investigado en Colombia? Es una pregunta directa. ¿Pero por qué se encrespan? O sea, es tan complejo responder. ¿Por qué siempre que uno pregunta, que los periodistas preguntan, creen que somos los enemigos? Yo al menos ahí, en la pregunta que le hace Gisela Bayona, yo no veo ningún tipo de irrespeto por parte de mi colega. Es una pregunta, respóndela. Deben tener una respuesta, ¿no? Como tienen que tener una respuesta sobre la publicación de Expreso del vehículo. Ellos respondieron. Pero responden en un comunicado, primero en un comunicado, como de 5 párrafos, 5 o 6 párrafos. Y en los 3 primeros párrafos hablan de cualquier cosa. Hablan de Expreso, de Gabriel Martínez, que no sé qué, que no sé cuánto, y recién responden en el párrafo cuarto. Respondan. Yo creo que eso es lo sano. Y no se enojen. Lo mismo pasó con el famoso video del candidato a la vicepresidencia Andrés Arauz. Que es una fake news. No era una fake. Es lo que dijo Andrés Arauz. Se equivocó, por supuesto, pero estoy seguro que no es lo que quiso decir. Porque no creo que a alguien con algo de sentido común se le ocurra que una autoridad se va a reunir con los 10 más buscados si están prófugos. Pues es lógico. Pero el que lo dijo fue él. Él se equivoca. Y es claro que él se equivoca en el uso de los términos, porque hay otro video en donde lo explica adecuadamente. Yo no sé si ese video es anterior o posterior. Pero en lugar de reconocer que se equivocó, porque se equivocó, lo que hicieron fue echarle la culpa a todo el mundo. En lugar de reconocer que se equivocó, que no utilizó los términos adecuados. ¿Por qué reaccionan así? O sea, bájenle unos 2 decibeles, como siempre digo. Bájenle. Ante estas cosas el país necesita respuestas, no que se enojen frente a preguntas de los periodistas. Y sí existimos periodistas que no somos enemigos de los políticos. Sí existimos periodistas que hacemos preguntas con total buena intención. Sí existimos. De todo hay en la viña del Señor. Yo sí creo que sí existimos periodistas que preguntamos, que generamos esta actividad sin ningún tipo de agenda oculta. Créanme, sí que bajen en 2 decibeles, nada más. 7:10 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.